de nuevo a grabar para que sigamos con esta segunda parte. Eh, Genial. Solo para atender un poco la pregunta sobre el crecimiento y el desarrollo y la idea de decrecimiento, ¿no? La cuestión fundamental está, por un lado, en hasta qué punto se puede hacer. Es decir, la dificultad de pensar en términos globales tiene que ver con una de las cosas que ya decían desde el principio el pensamiento clásico, ¿no? Una de las características del pensamiento clásico liberal tenía que ver con esta intuición, esta hipótesis, que al mismo tiempo es una teoría, que dice, y esto es lo más importante del liberalismo, por eso convence tanto, y es que siguiendo tus propios intereses, o sea, siendo egoísta, puede ser que consigamos el interés general. Esto es lo que hace que el liberalismo sea tan interesante como filosofía moral, antropológica, política y económica. Porque con nuestros propios derechos, con nuestra individualidad, como seres libres, racionales, ¿no? Individuos libres y racionales, que son los principios de la Ilustración, donde surge el liberalismo, el económico y el político, porque surgen juntos, lo que se plantea es, y esta es la clave de bóveda de todo el aparato, que es lo que lo hace además también tan atractivo, que es que siguiendo cada uno sus propios intereses, su propia ambición, ¿no? Queriendo ganar más dinero, por ponerlo en términos así, va a aumentar la productividad, ¿no? Con la división del trabajo, la mecanización, va a aumentar la productividad y lo que va a hacer ese aumento de la productividad, además de generarme a mí ganancia, es que derivado de el mercado, la competencia, la determinación de los precios, el papel del consumidor eligiendo lo más barato a mejor calidad, toda esa dinámica, incompetencia, y entonces aquí ya es cuando aparece la idea que luego no entendemos bien, pero citamos mucho de la mano invisible, ¿no? Como si una mano invisible le moviera a alguien a en vez de invertir en un lugar, invertirlo en otro, donde cree que va a tener mayor rentabilidad, haciendo con ello que se generen salarios, mejores productos, ¿no? Competencia y trayendo un bienestar general, ¿vale? Por eso es que a la idea de productividad, de crecimiento en la producción, había una idea de crecimiento en la riqueza, que era lo que llevaba precisamente al desarrollo del resto de la sociedad. Esto es lo que se pone ahora mismo en jaque. Por un lado, por la propia idea de la cognoscibilidad, es decir, ¿cómo lo entendemos? ¿Por qué yo ahora mismo, si compro una bolsa de plástico o no, si voy a ir cargado de un montón de cosas del súper, si me pido una bolsa de plástico o no, ¿cómo determina eso, no? Esta crisis ambiental, se está acabando el mundo, el colapso. ¿Por qué? ¿Por qué yo usando mi coche ahora mismo de diésel en un tramo de 10 minutos, eso nos va a llevar a que el mar aumente y se mueran los osos polares? ¿Cómo puede ser? Si no somos ni siquiera capaces de entender que el pagar mis impuestos deriva, o del pago de mis impuestos deriva la luz de la calle, que el pavimento no tenga hoyos, que haya bomberos, que haya policía, si no somos ni siquiera capaces de entender que eso que yo pago se traduce en beneficios personales, ahora imagina lo complejo que puede ser que en una cultura que ha premiado el egoísmo, que ha dicho, usted buscando su rentabilidad nos beneficia a todos, tú imagínate que en ese contexto te digan, oye, no, ya no puedes hacer lo que se te dé la gana. Es ahí donde entra una división que es muy bonita entre el liberalismo, la libertad positiva y la libertad negativa, ¿no? Esto, Isaiah Berlin, un filósofo conservador, pero listo, recuerda otro texto de apellido Constant que plantea la distinción entre el liberalismo de los modernos y el liberalismo de los clásicos. Porque mientras que los clásicos pensaban en una libertad para, los modernos piensan en una libertad de.
Porque hay que entender que el liberalismo cuando surge la nueva burguesía, cuando surge el capitalismo, no surge de la nada, sino surge frente a dos poderes absolutos e intransigentes, la monarquía y la iglesia. Ponte a negociar con ellos. Ponte a decirles, oye, no, lo que usted está haciendo nos va mal a todos. Por eso es que tienen que armarse de un aparato intelectual tan potente, con los derechos naturales, con una sofisticación en la ciencia matemática, apelando a una ciencia, a una aritmética política, diciendo que lo importante son los datos, lo importante es la economía, el desarrollo, la competencia, porque había que quitarle la autoridad de la verdad a la iglesia y al rey. Frente a eso, por eso es que la libertad de los modernos es una libertad de un déjame en paz. Por eso es que aparece la noción de lo privado. No hay lo privado antes de los modernos. Porque el hombre no se desarrollaba como ser humano en lo privado. No era el Descartes que mirando al fuego decía cogito ergo sum y yo voy a encontrar la verdad. No. Los clásicos entendían que la verdad, la vida buena, estaba en lo público. Que el hombre, decía Aristóteles, era un ser político, que como era un ser que hablaba, necesariamente estaba vinculado a lo común. Por eso es que la libertad de los clásicos era una libertad para participar, una libertad para ser parte de la comunidad. Ser considerado ciudadano de la polis griega era un permitirte hacer, decidir, conocer, hablar, discutir, ¿no? Negarte. Cuando aparece la libertad, esa libertad de los modernos, que es la libertad que sigue el utilitarismo, va a plantear que hay un egoísmo válido si al final, si la suma total de los egoísmos beneficia a la mayoría. Por eso es que el utilitarismo es necesariamente la filosofía moral del capitalismo, porque necesitamos contabilizar el interés general para poder hacer válidos los intereses particulares. ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento donde el interés general se ve amenazado, pero es un interés general demasiado general. Y lo que aparece ahí en medio, y que es una peculiaridad de nuestra época, es que ante el fin de la historia, y empiezo a conectarlo con lo que nos quedamos de las clases, de los temas, ante el fin de la historia, ¿no? Cuando Fukuyama dice, es el fin de la historia, a partir de ahora ya solo hay liberalismo. Eso está muy guay. Cuando dice eso, lo dice primero y sobre todo porque ha habido una doble derrota del marxismo. Eso lo dice Perry Anderson, que es un intelectual marxista. Dice, hemos sido derrotados, Amando dice, porque él se identifica con la tradición, y dice, hemos sido doblemente derrotados. ¿Por qué hemos sido derrotados en la práctica? Es decir, los sindicatos han sido derrotados por la propia desindustrialización, además de los propios errores de los sindicatos, ¿no? La propia desindustrialización ha acabado con esa mano de obras que sustentaba los sindicatos y por ende la socialdemocracia esa que se apoyaba en los sindicatos. Por eso es que la socialdemocracia ahora es clase mediera, ¿no? Ya no representa al trabajador de la manufactura que hacía huelga, ¿no? Pero ante esa derrota de los sindicatos y los partidos comunistas, ¿no? Y por ende es una socialdemocracia descafeinada, viene una derrota en lo intelectual. El fin de la historia lo que viene a decir es que se acabó esa hipótesis de que había una alternativa al capitalismo. No. Porque además están los hechos para demostrarlo. Y los indicadores, la calidad de vida de los europeos y de los americanos lo demuestran. Porque es verdad, los años dorados, no le llaman a eso en Europa, ¿no? Los 30 gloriosos, y, ¿no? Los 50, los 60, los 70, trabajo, derechos, consumo, casas en la playa. Obviamente estaban bien las cosas, porque además había una distribución de la riqueza amenazado aún con la Unión Soviética. Cuando llega el fin de la historia, vemos un cambio radical en la economía global. La crisis contemporánea es consecuencia del cambio que sucede ahí. Porque resulta ser que cuando cae la Unión Soviética, cuando se da el fin de la Guerra Fría, se da no en un momento en donde el pensamiento de economía política dominante sea una
un keynesianismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De principios o después de la Segunda Guerra, sino que aparece de forma coetánea. No necesariamente tenía que ser así, porque una cosa es la propia implosión de la Unión Soviética, que explota por dentro, no se puede sostener el sistema. La implosión sucede cuando además en Occidente se está dando un recambio en las élites políticos e intelectuales que hacen que se cree una nueva economía política, el neoliberalismo, que deriva de lo que llamamos de forma vulgar el consenso de Washington, ¿no? El FMI, el Banco Mundial, las políticas de desarrollo, las políticas de descentralización, las reformas estructurales. Cuando hay la transición a las democracias, en la tercera ola de la democracia a la que apela Huntington, en América Latina, en África, incluso en España, cuando llegan a la democracia, llegan en un momento donde la economía política dominante, digamos, available en la cultura política intelectual, es el neoliberalismo. Es Margaret Thatcher diciendo ¿no? En esta anécdota que se conoce mucho, llegando a su reunión de ministros con el libro de Hayek diciendo, esto es lo que piensa el gobierno. Es la aparición de Hayek en el gobierno, porque mientras tanto en Estados Unidos gobierna Reagan, que es algo así como un Bush o como ¿no? Estos personajes americanos que uno no entiende por qué están ahí, excepto porque son millonarios, ¿vale? Pues está un Reagan que no tiene idea, como Zelensky, que era un actor, ¿vale? El líder del sindicato de actores de Hollywood, y que le aparece una economía política que ni entiende. Y a partir de ahí empieza una dinámica que será el auge de un capitalismo que no es el mismo capitalismo de los 60s y 70s, no lo es. Es un nuevo capitalismo en su forma de neoliberalismo, al cual le va a acompañar, no solamente en sus ideas de libre mercado, de no intervención del Estado, monetarización de la economía, una idea ¿no? de rentabilidad de la economía por la economía, una dinámica global que por la tecnología nos permite sacar el trabajo, externalizarlo, ¿no? Con empresas multinacionales que pueden ahora ser tan grandes como para fabricar una parte en China, luego ensamblarla en Bangladesh y venirla aquí a empaquetar para venderla en Estados Unidos con una marca Gucci y venderla carísima. Eso solo es posible, primero porque la tecnología permite que las empresas lo hagan, ¿no? Si no, no podrían hacerlo. Esto de lo que hablábamos, de lo que les estaba contando, ¿no? Cómo ha ido cambiando la música. Ahora podemos tener reuniones con nuestros CEOs en cualquier parte del mundo, en tiempo real, ¿vale? A esa producción que se le permite, le acompaña, y esto es lo que vemos con el voto a Trump en Detroit, ¿no? La desindustrialización, los coches, ya no es el Fordismo, para que lo entiendan, ya no es Ford diciendo, yo quiero que mis trabajadores compren mis coches, no. Ahora yo voy a hacer mis coches en México para que me salgan más baratos. Y yo voy a ganar más dinero y luego ya los voy a traer y que se vendan. ¿Y quién los va a comprar? ¿Vale? Ahora la cuestión, digamos, con el tema ambiental era, bueno, ¿y luego qué va a pasar cuando ya ni siquiera se puedan producir, cuando ya no haya litio? Según algunas estimaciones, que siempre están a debate, ahora mismo lo que sabemos de litio que hay disponible en el planeta Tierra, si todo el litio disponible en el planeta Tierra lo convirtiéramos ahora mismo en baterías de coches, todo eso en coches, el número de coches resultantes sería aún insuficiente como para reemplazar en su totalidad al parque de coches actual. Es decir, ahora mismo, a día de hoy, hay más coches en el mundo de los que se podría fabricar con todo el litio del planeta. Con lo cual es imposible, es una ilusión creer, que podemos seguir viviendo igual, solamente cambiando coches de diésel a coches de litio. No hay litio suficiente. ¿Vale? Esto es como un poco por conectarlo con lo que me preguntabas sobre crecimiento y desarrollo y los recursos naturales. ¿Vale? ¿En qué momento estamos? Estamos en donde esa distribución de la riqueza, esto ustedes lo pudieron ver en España con las manifestaciones en el 15M de los mileuristas, ¿no? Somos mileuristas, no podemos cruzar de los 1.000 euros. Ahora mismo, años después, ya cuando alguien llega a los 1.000 euros dirían, ¡buah! Eso ya es un salario de privilegiado, ¿no? Bueno, ahora los trabajos de becarios, alguna gente que no sube de los 800 euros, en fin, todas las discusiones que puede haber en torno a los salarios. Pero el punto fundamental está en que antes había una distribución de la riqueza
Había partes de la Tierra, del planeta Tierra, que se beneficiaron de un modelo económico global. Hay partes de la sociedad que se beneficiaron. En esto de las teorías del desarrollo, hay un portugués que es muy interesante, Boaventura de Sousa Santos, y él plantea una cosa que es bien interesante, yo como mexicano lo noto mucho, que dice que esto de que el norte y el sur y primer mundo y tercer mundo, es que eso en realidad está dentro de los propios países. Tú vas a México y en México puedes estar en zonas que estás excelente, como en el mejor que en el primer mundo, hoteles, te tratan genial, bebes bien, comes bien, ¿no? Un lujo espectacular. Y hay zonas en el primer mundo en donde se está muy mal, ¿no? Aquí creo que en Madrid hay una zona, Villaverde, no, hay una zona donde hay delincuencia, drogadicción y nadie entra porque es muy peligroso. En fin, en cualquier caso, el problema al que nos enfrentamos ahora es el de un nuevo modelo económico. No te preocupes si te tienes que desconectar. Estoy grabando la clase. De todas formas, no ocuparé más tiempo. Intentaré ya llegar a una conclusión pronto, solo para cerrar esta parte del diagnóstico. Solamente decirles que en el momento en el que nos encontramos es el momento de una crisis de un modelo económico que aparece tras la Guerra Fría, que aparece ahí, que demuestra éxitos reales en la calidad de vida de muchas personas, porque efectivamente, y el propio Marx lo reconocía, ¿no? Había que pasar por la dinámica productiva del capitalismo en su hoy ya muy criticada ley, ¿no? de la historia, el materialismo histórico. Él lo planteaba así, pero era una necesidad pasar por el capitalismo, porque su capacidad de producción era alucinante. O sea, era too good to be true, ¿no? Era como es muy bueno, hay que aprovechar de esto porque hay que producir. Necesitamos producir para satisfacer nuestras necesidades. Los problemas luego ya llegarán con, bueno, quién es el dueño de los medios de producción, todo lo que él dirá. Pero lo que es una evidencia, lo que es real, es que ha habido un aumento en la calidad de vida de la población en los últimos 40, 50 años. Producto de una dinámica económica que hoy está en crisis. La pregunta es, ¿cuál crisis? ¿Qué es lo que falla? Aquí es donde vamos a tratar de dejar la clase anunciando que en la próxima clase precisamente vamos a tratar de retomar esta pregunta en términos de la interpretación de la realidad y los datos. Vale, pasa esto. Hay pobreza, hay desigualdad, hay desempleo. ¿Y eso qué? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? A mí me diría el keynesianismo ya desde hace muchos años que se necesita desempleo, que si no hay desempleo, ¿no? Que el propio capitalismo necesita el desempleo, porque si no, entonces no puede manejarse los salarios, con lo cual la idea de pleno empleo no solamente es falsa, sino que es hasta negativa. Entonces igual la idea de que haya pleno empleo igual hasta no me parece bien, igual hasta me preocupa. ¿De qué va a depender? De los marcos teóricos. Por eso es que en el fondo, aunque digamos que no hay ideología, vivimos en un mundo súper ideológico, porque la peor ideología, o si ustedes quieren la más eficiente, es la que niega ser una ideología, que pinta como natural, como objetivo, como científico, algo que no necesariamente ha sido así, y que puede ser de otra manera, ¿no? La posmodernidad lo que nos viene a hacer es, ¿no? Es esa cautela, decir, sí, seguro, es verdad que es así. Y es una cautela que nosotros vamos a recuperar para tratar de entender cómo la economía global, la manera en la que solemos entenderla, está enmarcada en un marco teórico que nos ayuda a darle sentido, por qué crecimiento.